Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Un verdadero placer saludarlos en esta jornada de martes 6 de junio. Bienvenidos a Bolivia News a través de Bolivia Web TV, donde todos los días les ofrecemos lo más importante en actualidad y noticias desde Bolivia al alcance del mundo. Comenzamos con las noticias. Comenzamos hablando del presidente Evo Morales, que ha denunciado en la ONU el daño por el paro chileno. Evo Morales ya tiene la cifra de cuánto perjudican los paros en los puertos chilenos a la economía nacional. El presidente se paró ayer ante la Organización de las Naciones Unidas y denunció que desde 2015 hubo 34 días de paro en los puertos chilenos que significaron una pérdida económica de 206 millones de dólares para los empresarios bolivianos. La denuncia fue hecha por Morales en la primera conferencia mundial sobre los océanos, un encuentro organizado por Fiji y Suecia bajo el ala de la ONU para alertar sobre los estragos del cambio climático. Allí, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió desprenderse de los intereses particulares de los países para evitar una catástrofe climática global. El presidente Morales, por su parte, habló en nombre de la treintena de países que no tienen acceso al mar y aseguró que el enclaustramiento perjudica el desarrollo económico, por lo que sugirió que el acceso a los océanos sea un derecho humano. Cambiamos de información para hablar de un estudio que revela que la clase media boliviana pagaría más de $110.000 por una casa. Una encuesta de Equipos Mori reveló que un 34% de este segmento habita en la casa de algún familiar. Guillermo y su esposa quieren comprar una casa. Están dispuestos a pagar más de $110.000 gracias a los cerca de 7.000 bolivianos que ingresa cada uno mensualmente. Así como ellos, un 34% de la clase media de Santa Cruz podría desembolsar en promedio $113.000 por un inmueble, de acuerdo con una encuesta realizada por Equipos Mori. El estudio encargado por el proyecto Park City además reveló que pese al desarrollo inmobiliario que ha experimentado Santa Cruz en la última década, aún se mantiene como un sector con mucho potencial, puesto que un 34% de los encuestados habita en un inmueble que pertenece a algún familiar. Volvemos a cambiar de información para contarles que el Tribunal Supremo Electoral dice que el recorte presupuestario no permitirá ni siquiera imprimir las papeletas. El Tribunal Supremo Electoral afirma que el recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Economía al monto solicitado para las elecciones judiciales ni siquiera permitirá la impresión de las papeletas necesarias para la votación. El recorte afecta a los 182.358 personas que funcionan como jurados electorales y que reciben un estipendio por el trabajo cumplido de 46 bolivianos. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Le contamos que Bolivia baja de estable a negativa en la calificación asignada por Standard & Poor's. Revisó así la perspectiva de calificación de riesgo de Bolivia de estable a negativa y alertó del riesgo de los desequilibrios macroeconómicos. El gobierno desestimó la evaluación. Bolivia se enfrenta a una serie de desafíos económicos para superar la perspectiva negativa del país, que observó recientemente una calificación de riesgo. Haciendo referencia al último reporte de Standard & Poor's, que cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación de riesgo de Bolivia, los economistas coinciden en que urge generar un clima más propicio para aumentar las inversiones económicas. Superar esa calificación negativa, según el economista José Alberti, claramente depende de un entorno económico favorable, fundamentalmente de la mejora en los precios internacionales de las materias primas. En su opinión, durante la década de bonanza, los avances para transformar la matriz productiva y diversificar la economía no fueron suficientes. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News. La ONU lamenta la salida de la Oficina de Derechos Humanos de Bolivia. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad, lamentó este martes el cierre a finales de este año de las oficinas de derechos humanos de la ONU en Bolivia por decisión del gobierno. Zeid Ra'ad citó el caso boliviano en su discurso de inauguración de la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inició hoy en Ginebra. El alto comisionado aseguró que pese a la decisión de las autoridades bolivianas,
Se seguirá haciendo el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Bolivia en la medida de lo posible. Así lo cita la agencia EFE. A inicios de mayo, mediante un comunicado, la Cancillería confirmó que en diciembre de este año concluye la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. Revisamos ahora los principales indicadores de la moneda nacional. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero cotiza en 2 bolivianos con 17 centavos. Volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Y el arquero Lampe, arquero de la selección boliviana, ha cumplido el sueño de un aficionado del fútbol. Una emotiva carta que le envió un joven de 16 años al arquero de la selección nacional tuvo un final feliz este lunes, cuando el meta le regaló un par de guantes a sus fans que llegó desde Trinidad para conocerlo. Los sueños sí se cumplen y la historia de José Antonio Parada Velasco lo confirma. El joven de 16 años conoció al portero de la selección boliviana Carlos Emilio Lampe la tarde de este lunes en Santa Cruz. El fan del futbolista recibió de regalo un par de guantes. Ahora se alista para acompañar a la Verde al partido ante Nicaragua que se disputará este miércoles en Yacuiba. Queridos amigos amables cibernautas, como siempre es un gusto informarles de lo más destacado e importante que acontece en la actualidad boliviana. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Los invitamos gentilmente a visitarnos en www.boliviawebtv.tv, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage y por supuesto en nuestra cuenta de Twitter. Que tengan todos feliz resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.